Si os fijáis, aquí tenéis la posibilidad de que la gente, o nosotros mismos si queremos, nos suscribamos. Y la siguiente opción de integrar, la que tenemos a la derecha, nos permite obtener un código HTML por si queremos incluir un resumen de ese periódico dentro de una página web o de un blog. ¿Vale? Y cuando hablo de una página web o de un blog, también estoy hablando de Facebook, si lo metemos como contenido HTML. Que se puede hacer en una pestaña en una página de fan. Justo debajo, bueno, no, justo debajo no. Justo a la derecha tenemos el altavoz. Si está en verde, significa que el periódico se va a publicar automáticamente cada vez que salga la edición siguiente en Twitter, a través de nuestro usuario, y que vamos a publicarlo haciendo mención a los usuarios más interesantes. Y la siguiente pestaña es para añadirlo como favorito del navegador de Internet Explorer, para poderlo visitar siempre que queramos. Ojo, se va a visitar esta edición, ¿eh? No el genérico del periódico. Vale, y luego lo que os contaba. Vamos a ver, esta parte para que la veáis y la entendáis. Normalmente las informaciones las suele publicar en orden aleatorio y teniendo como valor principal si la información de la que bebe, y ahora veremos cómo la coge, tiene o no información de valor adicional. Y cuando hablamos de información de valor adicional me estoy refiriendo a imágenes o vídeos. Y en función de qué fuente sea la que emite esa información le va a dar más preeminencia o no. En este caso utiliza una publicación de The Guardian. De aquí intuyo que The Guardian no tendrá lógicamente esto, porque esto es una captura de pantalla del periódico, sino que ya son lo suficientemente hábiles ellos como para saber que cada vez que alguien utiliza esta herramienta, el Paper.li, y se publica, se va a publicar la información. Lo que yo creo que han hecho ha sido desarrollar un concepto para que cuando se publique noticia del periódico saquen una captura de pantalla del periódico y puedan ver la información, no solamente la más importante, sino toda la portada del periódico del día. O sea que se lo tienen bien curradito. Lo que hace es sacar la información del... Bueno, no, en este caso no. Vale, ya sé por dónde va. Esto lo ha sacado adnpolitico.com. Y adnpolitico.com lo que ha hecho ha sido sacar la imagen como captura de pantalla. ¿Vale? En este caso lo que hace es, de la URL, que ahora veremos dónde está esa URL, saca primero la fuente, después el título, esto es una RSS, y después la información de ese título. Con esto, antes de llegar al usuario, que es Diana Ordóñez, esto nos permite subir o bajar dentro de la configuración del periódico, porque nosotros somos editores, decir si esta información queremos que se mantenga aquí o no, aunque, a pesar de que se haya publicado. Si nosotros la bajamos, el siguiente usuario que lo vaya a visitar, esta imagen no la verá aquí. Y si la queremos eliminar porque no nos parece interesante, porque va en contra de nuestros prejuicios, de nuestros intereses económicos, es una información de la competencia y la queremos quitar, lo podemos hacer, la competencia no se va a enterar, y lo que hacemos es darle este botón de aquí. Entonces, ¿por qué esa información aparece aquí? Porque aquí debajo veis que está este usuario, y este usuario lo que ha hecho ha sido... Jolín, lo que pasa es que va a durar poco. Vale, ¿te aguantas? ¿Te quedas? Bien. Un retweet de ADN Político, donde ¿qué es lo que está poniendo? El título de la información que ha publicado, su RSS, y una URL. Entonces, por eso os digo que lo que se publica aquí es información de aquí. ¿Qué ocurre? ¿Qué palabra tengo aquí? ¿Y qué palabra tengo aquí? El problema es que no es muy fiable. Por eso no me gusta buscar trabajo, pero bueno, das información en conjunto de todo y... Entonces, de aquí seguramente, bueno, habrá habido 2 o 3 personas que hayan sido citadas, luego intentaré ver si lo puedo encontrar, lo que pasa es que será difícil. Y en esta parte de aquí es donde digo que está la edición del editor, ¿vale? Yo aquí lo que hago es editarlo, llamarlo como a mí me interesa. Aquí, una vez que os coloquéis aquí encima, si no desaparece, aquí esta opción la podéis eliminar y habría que hacer una nueva, que es la opción de configuración que habéis hecho, y aquí si lo editáis, pues directamente podéis cambiar el título. Yo en este caso
Este periódico lo llamo Sobre Empleo y Social Media, aunque más que el periódico es lo que yo hago, ¿vale? Porque yo en este caso hablo, mi marca, Antonio Vallejo 2.0, habla sobre empleo y social media, y esta es la información que habíamos puesto antes. Entonces, aquí tenemos la edición de sobre qué va mi perfil, o mi periódico, o mi marca, y aquí es donde yo la titulo, cosa que no puedo hacer en el otro lado. ¿Vale? Y una vez que estamos contentos con ella, pues enviamos, y si guarda, perfecto. Vale. Lo que también hace es incluir por defecto un resumen con 2 o 3 tweets de lo último que ha publicado. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? De lo último que ha publicado mi usuario de Twitter. Y lo bueno que tiene eso es que, independientemente de cuándo se haya publicado este periódico, ¿cuándo se publicó? ¿Y cuándo se ha publicado ese tweet? Hace 42 segundos. Da igual cuándo se haya publicado este periódico, que lo que yo estoy publicando no va a ir parejo. No va a ser lo que yo he publicado en mi tweet hace 4 horas, sino lo que yo estoy diciendo ahora mismo. De tal forma que la gente que está aquí no es gente que me siga. Puede que me siga o puede que no. La gente a la que yo mencione puede ser gente que me siga o puede ser gente que no. Si es gente que no me sigue, va a saber de qué estoy hablando. Y bueno, y lo que haremos será, presumiblemente, citar a alguna persona que si nos ve va a poder saber de qué hablamos y qué hacemos. En este caso, pues mirad, este lo publiqué a las 6 de la mañana, que fue cuando me levanté, si no me equivoco. Exactamente, y lo que he hecho ha sido recopilarlo aquí, y lo que he hecho ha sido ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque mi blog está categorizado como educación. Y esa oferta de empleo ha sido lo que ha puesto. Luego si abrimos las ventanas os lo comentamos. Y después lo que te comentaba a ti, Roberto. A partir de aquí lo que va haciendo es categorizar imágenes o vídeos, las aglutina dentro de una sección propia. Aquí en la sección de tecnología las va metiendo y lo que va haciendo es distribuyéndolas como considera mejor. ¿Vale? Vale, aquí veis que tenéis un montón de noticias. Aquí, por ejemplo, me vuelve a repetir otra vez la misma, porque lo que hace es, en un principio arriba estaba categorizada como educación, y aquí lo que hace también es categorizármela con empleo, porque aquí encuentra la palabra empleo. Entonces hay muchas que se repiten. Pero el total de informaciones que se reúnen dentro del medio suelen ser habitualmente únicas. Y cuando te dice que tienen 1055 aportaciones, son las únicas. Vale, y lo que hacemos es que una vez que estamos aquí, a ver, nos vamos a ir a nuestro usuario y tenemos que irnos al apartado de la configuración de periódicos. Vosotros nada más que tendréis uno, yo tengo que buscar el de las 7. Vale, entraremos en la opción de configuración. ¿Estamos aquí todos? Bien, ¿estamos de acuerdo con el título que le tenemos puesto? ¿La descripción de la nota del editor? ¿Sí o no? Por ir rápido. La edición, mañana y tarde, ¿la tenemos todos puesta? ¿Le hemos puesto la hora? Pues sale. Desde aquí establecemos la hora, porque si no, la que va a asumir por defecto es aquella en la que creamos nosotros el periódico. Entonces, fijaros bien en siempre escoger aquella franja horaria GMT que coincida con la de publicación de vuestro Twitter. ¿Vale? Y después me colocáis la hora. ¿Decías que eso es la hora inglesa o algo de eso? ¿Hay que cambiar algo? No, aquí no. Aquí lo que hay que tener, sí, bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta es que si es a las 7 que tiene que ser una hora después. Porque aquí va con el GMT 0. ¿Vale? Entonces, si queréis que se publique a las 7, tiene que ser a las 6, no a las 8. Para que cuando se publique a las 6, aquí se publique más 1. O sea, es las 6 de la mañana más 1. Es tal cual funciona. ¿Vale? En este caso yo lo tengo puesto a las 6 de la mañana porque también quiero que se publique a las 6 de la tarde. Entonces tengo ahí los dos. Vale, yo de aquí no quiero tocar nada, me voy a ir al contenido. Estamos, aquí es, ¿quién me preguntaba español? Pues ya lo tienes. En el contenido, ¿estamos de acuerdo con las fuentes? Si queremos editar las fuentes lo podemos hacer desde aquí. Esto es como una especie de repaso, te tienes que crear el perfil de Paper.li y vincularlo con mi... Vale. Y después, aquí es donde configuramos qué idioma queremos que sea el maestro.
Entonces, en este caso seleccionaremos el español. Y después, la parte más importante, y yo de aquí voy a quitar esta, y ahora os explicaré por qué. Aunque realmente me da igual, pero bueno. Los temas cubiertos por defecto vendrán todos. Ponte donde quieras. Entonces, el tema está en que, si marcáis adultos, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un adulto americano y británico. Es decir, a partir de los 17 años. Y contenido adulto para un británico, para un estadounidense, no es lo mismo que para un español. No es que estemos hablando de cosas serias, es que estamos hablando de cosas triple X. Pornográficas. ¿Vale? Ese es contenido adulto. Y prohibido para menores. Entonces, si marcamos contenido adulto, nos podemos encontrar cualquier cosa. Entonces, más vale que lo quitemos, porque si es para todos los públicos, pues no lo marcamos. El ordenador lo tienes ahí. Pues ponte en este. Ponte en este. Aquí. Vale. Una vez que tenemos esto, pues daríamos a guardar y nos vamos a los bloqueados. Si queremos, por ejemplo, esto viene muy bien porque esto no estaba antes. Imaginemos que tenemos una empresa de carteras, y no viene a nadie, Jeff. Y resulta que sabemos que hay empresas de la competencia que están dentro del ámbito donde nosotros estamos buscando, que no queremos que aparezcan. De verdad, crear un paper que aparezca la competencia, vaya rollo, ¿no? Porque al final les voy a hacer la cama a ellos. Pues ya sé dónde me tengo que meter. Vengo aquí, a ver, ups, viste. Es que eres tú la que da sombra, perdón. Pues lo que tienes que hacer es seguir este enlace y a partir de aquí ya empiezas a bloquear. Si quieres, te puedes poner también aquí, lo que tú quieras. No, me da igual. ¿Te molesta bien? No, pero por si acaso está demasiado pegada. Entra con el de XP, me parece, o en clase. Y si quieres bloquear algún sitio en concreto, ¿por qué? Porque puede ser que tú conozcas al usuario, pero ¿qué es lo que ocurre en Twitter? Si estamos utilizando una configuración para Twitter. Pongamos que esa empresa de carteras, ¿vale?, lo que hace es vetar a los usuarios que son su competencia, pero no está no vetando a los usuarios que son prescriptores de esa marca y que a lo mejor pueden retuitear o tuitear contenido que hay en la página web de venta de la competencia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a suceder que ese usuario puede hacer clic hablando de un producto que yo tengo, pero que me va a llegar a la URL de la competencia. Pues en lugar de banear a la persona, baneo el sitio. De tal forma que cuando alguien hable de la página web en concreto, no se va a publicar. Y lo que pilla es el dominio, no la URL per se. ¿Vale? Bien. Bueno, aquí no entro, aquí ya lo vais viendo. La promoción del periódico. Pues si vosotros, por defecto, automáticamente se pone, que es la opción en verde que hemos visto. Pero si no queréis que se difunda... No, por defecto a mí me la deja sin poner, vale, pues la pones. y tengo el altavoz en verde. No, pero eso es porque el primero, si te lo hace, el segundo no. Por eso, os tenéis que meter aquí. Entonces, con esto, automáticamente, metéis el tweet en cada una de las cuentas de todos tus seguidores. ¿Vale? Y si desde aquí lo que queréis hacer es invitar, lo puedes mirar aquí si quieres, porque te estoy viendo que lo mires aquí. Y si desde aquí, no, pero para ver el dedo. Si desde aquí lo que queréis es invitar a gente para decirles, oye, mirad cómo fardo, mirad cómo molo, que tengo un periódico que te cagas, que he hecho yo solo y tal y que igual. Pues importáis la cuenta de correo electrónico desde Google, Gmail, lo que queráis, lo hacéis y ya van. Y ya está. Vale, la parte más chula, la apariencia. Pues aquí es donde vosotros seleccionáis el fondo de la identidad de marca que queréis poner. La diseñáis, la subís, más que nada para que sea diferente, sea distinto. Luego os enseñaré cómo queda el mío. Y de aquí, pues nada, lo único que tenéis que hacer es cargar la imagen, que yo ya la tengo puesta, seleccionar en mosaico si no os da para que ocupe el ancho de la pantalla. Lo normal es que la pongáis en el centro, pero bueno, podéis hacer lo que queráis. Y podéis seleccionar también el color de fondo. Y por último, esto viene muy bien porque independientemente de cómo vaya vuestro Twitter, desde aquí podéis ver el número de visitas generales que ha tenido el periódico, las suscripciones, las invitaciones aceptadas, que yo como no lo muevo, pues no tenía nadie, y los suscriptores. Y si hay algún sitio que lo incluya, pues te aparecería el listado de sitios web y blogs donde se ha incrustado. ¿Vale? Con lo cual te sirve de alguna manera para saber dónde está. Al final lo que tienes es el periódico, que si yo cojo y hago así,
este sería mi periódico. Entonces, si os fijáis, lo que tengo puesto es el mismo fondo que tengo en el Twitter. Pero de aquí realmente lo que me interesa es que se vea el dummy, que se vea la dirección de mi página web, que se vea esto, con las diferentes redes sociales en las que estoy. La mejor manera de que se te conozca en Twitter es mencionarte, ¿vale? El tema, si te mencionas y te autopromocionas, llega un momento en el que te puedes cansar tu timeline porque no hace más que repetirte. Pero hay otra manera de mencionarte, que la vimos ayer por encima, que es utilizar la almohadilla. Cuando tú coges y buscas dentro del buscador en Twitter con almohadilla y el nombre de un usuario, lo primero que aparece en personas es ese nombre de usuario. Entonces, yo lo que hice en un momento determinado, utilizando Botice, que luego veremos, y otras aplicaciones, como no podía utilizar la arroba para hacer una mención, lo que hacía era crear un hashtag con mi nombre de usuario. ¿Para qué? Para que la gente, sobre todo a través de otra cuenta que tengo, la de Tweetpub, ¿vale? ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que hago es utilizar Tweetpub como apoyo a la cuenta que tengo de mi otra marca. Entonces, Tweetpub libremente va hablando de mí, pero para que la gente sepa que soy yo y me refieran, lo que hago es mencionarles como un hashtag. ¿Qué ocurre? Que para algunos, el hecho de que se autopromocione otra persona a sí misma no es que tenga mucha importancia, o no es que lo vean bien, digámoslo de una manera. Pero es que si piensas en esto, sí que vale. Porque cuando hay alguien que a mí me busque, o que busque cualquiera de vuestras marcas, o las que sean, que hayan sido puestas como hashtag, y que coincidan con otro hashtag que alguien haya utilizado para configurar un periódico, automáticamente pasa a ser una sección del periódico. Y eso le va a dar, por ejemplo, a Click Consulting le va a dar mucha más preeminencia. En este ratito que nos queda, vamos a ver de qué manera interactuar antes de pasar al manejo de Tweetpic, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué manera interactuar con Twitter? Y para eso vamos a ver dos aplicaciones. La primera es Twitter y la segunda es Conversocial. O sea que si queréis podéis entrar ya en una nueva ventana de navegador en conversocial.com y la dejáis ahí activa. Vale, la mejor manera de poder interactuar con Twitter y no tener que estar dependiendo de el estar conectado todo el tiempo a Internet, lo más sencillo es contar con un terminal 3G del que estemos pagando, lógicamente, la conversocial.com, del que estemos pagando la tarifa a Internet y en el que tengamos instalada la aplicación. Vamos a ver esta primero. Os metéis en socialbro.com. Esta versión esta aplicación, si la utilizáis con Chrome, tiene un API que se integra directamente dentro del navegador. No es necesario que os descarguéis la aplicación para instalarla en el equipo. Lo digo porque a lo mejor en algunas empresas nos dejan. Entonces, esto es una extensión que lo que te hace es cargarte la aplicación dentro de la propia interfaz de Chrome, ¿vale? Lo que tenéis que hacer, bueno, os descargáis bien la extensión, o si no descargáis el programa en socialbro.com, socialbro.com. Una vez que tengamos el API descargado, o la aplicación descargada e instalada, si no tenemos cuenta tendremos que venir aquí. Rellenaremos el nombre, la empresa, el email, la contraseña que queremos para poder acceder a la cuenta y la confirmación. Tendréis que llegar hasta esta pestaña de aquí, esta ventanita de aquí. Aquí lo que se os pide es, en primer lugar, que os registréis con Twitter. ¿Por qué? Porque es a través de la herramienta mediante la cual vais a funcionar para obtener diferentes valores, ¿vale? Y, lógicamente, lo que hacen todo este tipo de aplicaciones es solicitaros por defecto que le sigáis. Si no os interesa, pues lo desmarcáis y Santas Pascuas. Fijaros bien, cada vez que os registréis, más que nada por si tenéis diferentes cuentas de Twitter, que la aplicación o la cuenta con la que os vayáis a registrar sea con la que queréis que esté vinculada a SocialBro. Porque si no os podéis conectar con una que no sea. ¿Vale? SocialBro es una herramienta gratuita, en parte,
y que te permite disponer de varias cuentas que monitorizar al mismo tiempo. Luego lo veremos, porque yo me voy a registrar con la mía, que es la principal, pero además también tengo vinculada otra, que es la de Talentous, con la que también hago monitorización, y las tengo las dos dentro del mismo API. ¿Vale? Entonces, en este caso lo que hago es autorizar. Para llegar hasta aquí, lo primero que tenemos que hacer es lo que os dije ayer, bueno, en la otra sesión, que es generar contenido. Y generar contenido de manera aleatoria y continuada durante las 24 horas del día. Porque de esa manera, si generamos un contenido de valor, podemos saber cuándo la gente se va a fijar más en nosotros, o cuándo le puede interesar más el tipo de contenido que estamos publicando. Si ese contenido lo preparamos bien, por ejemplo, para el caso de gente que esté desempleada, hay una aplicación, que si me acuerdo la traeré mañana, porque ahora mismo no me acuerdo dónde está, y es como una especie de startup que lo que hice fue diseñar una aplicacioncita donde tú lo que haces es colocar tu currículum, lo importas y vas metiendo tweets. Esos tweets los preparas tú. Y lo que hace es que cada X tiempo te va tuiteando esos tweets. Y lo que hace es incluirte una URL que va precisamente al sitio en donde tienes alojado ese currículum. Pero eso es una ayuda. Porque realmente lo que tú puedes hacer teniendo un perfil en LinkedIn, teniendo un currículum colgado dentro de Internet en alguna página que sea visible, es redactar tú mismo ese tweet que pueda ser interesante donde tú describas tus competencias, ¿vale? Incluir una URL que pueda ser interesante, bueno, no interesante, sino donde esté alojado tu currículum, y lo que haces es hablar de ti. Para el caso de una empresa, hablar de nuestros servicios. Yo, como me lo sé, os lo cuento. Lo que vais a encontrar dentro de esa ventana donde se os va a informar de la mejor hora para tuitear, va a ser un estadillo de lunes, de domingo a sábado, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, donde vais a tener diferentes circulitos que van a estar en un verde esperanza, desde un color muy tenue hasta un color muy oscuro, y de circulitos chiquitines a círculos cada vez más grandes. Esos círculos y esa tonalidad de color verde lo que os va a indicar visualmente es cuándo tenéis mejor interacción con vuestros usuarios. Es decir, cuándo vuestros seguidores están más activos en la red. ¿Qué sucede? Muy sencillo. Pues que un domingo, a lo mejor, no tenéis mucha interacción, pero tenéis interacción. Y lógicamente la actividad que podáis tener entre las 12 de la mañana a las 12 de la noche, de lunes a viernes, no va a ser la misma en función de qué horas. Entonces, con esta herramienta y únicamente en este parámetro, aunque tiene varias funcionalidades, pero la más interesante es esta y la más fiable, os permite conocer exactamente cuáles son las horas en las que debéis de colocar, y aquí sí que lo digo con todas las palabras, tweets de venta. Y cuando hablo de tweets de venta, son tweets que os sirvan para venderos. Sea una marca, sea una persona, sea una empresa, sea un producto. Lo que ocurre es que, como digo siempre, no me seáis perros, valga y perdón por la expresión, no me vendáis directamente, darme información que pueda ser útil y que al final termine siendo una venta en el enlace, pero no en la propia información. Es decir, yo voy a saber, o yo sé que en esas horas es cuando la gente más me va a leer. Con lo cual, lo que puedo hacer es configurar un tweet que hable mejor de mí, o que hable, bueno, sí, claro, porque si va a hablar peor, ¿para qué lo voy a poner? Pero bueno, lo que quiero decir es que aprovecho esas horas para, además de seguir publicando con otras herramientas información de valor, pero que a lo mejor no dice nada más profundo, ni nada más allá, pero en esas horas sí que configuro determinados tweets para que me generen esa versatilidad que quiero que tenga, ¿vale? ¿Cómo lo voy a configurar? ¿A través de qué herramientas? Pues, por ejemplo, de IFTTT. Yo sé con esto que un lunes, entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde, es cuando tengo un ratio de entre el 33 de actividad a las 12 del mediodía y el 47% me parece que es a las 2 o las 3 de la tarde. O sea,
Entre el 33% de mis seguidores y el 47% de mis seguidores son más activos un lunes entre esas horas. Y lógicamente el pico sube y baja. Pues lo que voy a hacer es de colocar los tweets que me interesa dar más preeminencia en esas horas. Además de los otros que ya tengo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues lo que voy a hacer es un poco jugar con mis usuarios. Dejando de un lado Social Bro hasta que me termine de hacer el reporte, lo que vamos a ver es de qué manera tengo que controlar los comentarios y la interacción que tengo que mantener con mis usuarios a través de Twitter. ¿De acuerdo? Entonces, recordad que utilizamos dos elementos. Por una parte tenemos la herramienta de Twitter a través del navegador, vía PC o vía conexión móvil. ¿Vale? Ahora vamos a tener que estar utilizando varias. De aquí lo que más me interesa es la opción de conecta, que es la que siempre tengo que tener activa tanto en el dispositivo móvil como aquí, porque no me importa tanto esto, que es lo que me van publicando el resto de usuarios, de vez en cuando sí, para saber qué van contando y estar al tanto de las noticias que se van sucediendo, pero si lo que quiero es controlar qué es lo que están diciendo mis usuarios de mí, donde tengo que venir es aquí. Aquí voy a tener dos partes, como os comenté en la vez pasada. Por una parte las interacciones y por otra parte las menciones. De aquí en menciones es la parte quizás menos importante, pero la más certera, porque aquí lo que me voy a encontrar son aquellos tweets donde yo aparezca citado. ¿Vale? Y sin embargo, en interacciones voy a tener una información mucho más completa, porque voy a tener no solamente las menciones que están aquí abajo, sino que además voy a tener los retweets, la gente que me va a empezar a seguir, gente que me va a informar de gente que me ha agregado a listas y cómo se llama esa lista, y voy a tener toda la información de lo que los usuarios están haciendo con mi perfil. ¿De acuerdo? Vale. Como ejemplo, y al hilo de lo que hemos visto antes, esta de aquí, aquí veis el chivato. Aquí debajo, cuando hacéis clic en cualquier elemento, en cualquier tweet, dentro de la franjita que tiene, esto lo dije la otra vez, aquí tenéis la hora, tenéis el día de la publicación y aquí tenéis el chivato de cuál es la aplicación que se está utilizando. En este caso es un Paper.li que ha generado Ignacio Alonso y que lo ha nombrado como Nomi. Aquí el problema es que si lo hubiera puesto una arrobita, clicando aquí, si alguien le retuitea, aparecería aquí, en personas. ¿Me seguís? A ver, esto lo hemos comentado cuando vosotros no estabais antes. Para que un usuario sea citado o mencionado, se pueda acudir a él, hay dos formas de hacerlo. La forma habitual y tradicional, que es colocar aquí delante una arroba. El problema es que muchas aplicaciones, incluida Paper.li y FTT y el Botice, para evitar que se hable mucho de una persona, porque sí, tienen deshabilitada la opción de que la arroba aparezca, aunque tú la pongas. La puedes poner, pero Twitter o la propia aplicación lo que hace es quitártela. ¿Pero lo pondrías al principio de la frase? Lo pondrías aquí. Aquí el que está diciendo, no me. ¿Y él cómo se llama? No me. Lo que quiere de alguna manera es dar preeminencia a su nombre. El problema es que si está así y no aparece por ninguna parte, yo tengo que seleccionar y copiarlo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si yo el no me cojo y lo pongo como hashtag, lo que pasa es que no lo voy a poner aquí porque si no, no me da tiempo. O sea, no lo puedo hacer, no lo puedo modificar. Pero si aquí yo pongo no me, ¿no? ¿Es así? Y le doy a Enter, ¿qué es lo que aparece debajo de personas? Si él lo llega a haber puesto con el hashtag delante y clico, primero, colocando hashtag delante de no me, hubiera aparecido ese nombre vinculado, con un hipervínculo, ¿sí o sí? ¿Sí o sí? Que es lo mismo me hubiera llevado esta URL, ¿sí o sí? Aquí el problema es que hubiese tenido tweets, que no tiene ninguno, lamentablemente. Pero, ¿qué es lo que más me interesa? No esto, sino esto. ¿Qué es lo que aparece en personas? ¿A quién está? ¿Quién es ese? Ignacio Alonso. ¿Y quién es Ignacio Alonso? No me. O sea, yo utilizando un hashtag, estoy haciendo que automáticamente Twitter detecte que esa persona es ese. Y estoy consiguiendo una mención indirecta. Pero si él lo hubiera configurado dentro de su título con una arroba, la gente al clicar le hubiera aparecido aquí y hubiera ido directamente a su usuario.
Es una manera de conseguir que se te mencione. De hecho, bueno, luego lo veremos con el Conversocial. Bueno, lo que no sé si aparecerá el iConnect aquí, vale. Ah, no me lo he dejado, por favor, macho, por Dios. Bueno, venga, conecta. Vale, aquí. Entonces, el tema está en que, ¿por qué lo digo? Porque este periódico lo ha hecho Ignacio Alonso. Sí, Ignacio Alonso, exactamente. Pero ¿qué ocurre? Si cualquiera de nosotros tres lo retuitea, ¿sale por alguna parte Ignacio Alonso? Si sale automáticamente el retweet, debajo aparecerá retweet de no sé quién, pero no aparece aquí. Si es a través de un dispositivo móvil, sí, porque aparecerá RT, NoWoMe, comillas, comillas, no sé qué, no sé cuántos. Pero si es a través de dispositivo móvil, no. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aquí coloco la arroba, me estoy garantizando que todo el mundo, cuando clique en NoWoMe, vaya a mi usuario, que soy yo, que soy a quien quiero dar a conocer. ¿Vale? Con lo cual, de esta manera estamos perdiendo posibilidad de que lleguen hasta nosotros. Vale. Bien, en este caso, bueno, esta será una oferta de IFTT que nos ha retuiteado. Como os iba diciendo, dentro de la opción de conecta es donde yo voy viendo todas las interacciones que los usuarios van generando. Inconveniente. Si yo tengo pocos usuarios y tengo mucho tiempo, no tengo ningún tipo de inconveniente en estar aquí, dale que te pego toda la mañana. Pero en el momento en el que mi número de usuarios sube y las interacciones también, y además tengo otras labores que hacer, no me puedo dedicar a estar aquí pendiente todo el tiempo de qué es lo que dicen mis usuarios. Esto es una mera herramienta de control, punto, que me facilita parte del trabajo. Ahora, lo que yo tengo que hacer es facilitarme a mí el trabajo. Entonces, ¿de qué manera puedo conseguir estar al tanto de que todo lo que se va diciendo aquí lo recibo? Por una parte, dentro de la configuración del propio Twitter, puedo establecer el recibir una notificación a mi correo por cada una de las menciones. ¿Vale? Pero yo prefiero utilizar otra herramienta que me permite tener un control más exhaustivo de todo lo que se produce. Y esa herramienta es la que vamos a ver ahora, que se llama Conversocial. Entonces desactivamos que nos llegue al... De momento, en la otra sesión dijimos que no, pero ahora, una vez que veamos Conversocial, desactivaremos todas las opciones de notificaciones de Twitter y solamente utilizaremos las de Conversocial. A ver, ¿ha terminado esto de aquí? Todavía no, está en las 4.500. Buah, aquí nos podemos morir. Vale. Nos metemos en Conversocial, espero que no dé problemas. Aquí es tan sencillo como crearse una nueva cuenta a través del sign up. Fijaros que cuando registréis, y os doy una advertencia, a pesar de que Conversocial sí tenga versión móvil, no la utilicéis, únicamente utilizad lo que os voy a explicar, que es notificación de correo electrónico, punto, ya está, para eso lo quiero. Entonces, fijaros que tiene diferentes opciones de precios y que tiene una gratuita. La gratuita os permite tener, para lo que lo vamos a usar, notificaciones ilimitadas y cuentas de Twitter y de Facebook fanpage, páginas de fan ilimitadas. Podemos dar de alta las que queramos, con lo cual nos vamos a beneficiar de eso, para poder estar al tanto de todo lo que se genere dentro de nuestra marca. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la opción free, rellenar los datos, darle a aceptar los términos y condiciones. En la parte de arriba, en la parte superior derecha, tenéis lo que es la cuenta, que es el account. Pinchando en el botón de Add, desde ahí podréis añadir tanto la cuenta de Facebook como la cuenta de Twitter. En este caso la que nos interesa es la cuenta de Twitter. ¿Vale? Podéis añadir todas las cuentas de Twitter que queráis, personales como profesionales, que queréis monitorizar. Los únicos requisitos, conocer el nombre de usuario y la contraseña. ¿Vale? Y para lo que sería Facebook, solamente funciona con las páginas de fan. El tema, a pesar de que esto sea un taller de Twitter, los elementos comunes que tienen Facebook, páginas de fan, páginas de perfil, y Twitter son el timeline o muro, los mensajes y las menciones. Pues con eso es con lo que funciona Conversocial. El muro, los mensajes y las menciones. ¿De acuerdo? Inconveniente, que luego lo veremos. En Twitter, para que tú puedas mandar un mensaje, ¿qué es lo que tiene que suceder?
que la persona a la que se lo mandes te siga. Si no, no puedes. En Facebook no. Entonces nos encontraremos cuando entremos dentro del panel de control del usuario, que podremos interactuar con el usuario de dos maneras, bien respondiendo, y si respondemos, ¿dónde va? A su muro. O bien mediante DM. Pero normalmente la opción del DM estará desactivada hasta que no chequemos previamente con el programa si realmente ese usuario nos sigue o no. En el momento en el que el programa verifique que nos está siguiendo, se activará para que podamos mandar el mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer, si disponemos de varias cuentas y queremos monitorizar, ¿ya está? Ah, perfecto, guay. Do not show, vale, perfecto. Vale, pues entonces ya lo hago desde aquí. Vale. Si disponemos de varias cuentas, aquí fijaos todas las que yo tengo. Entonces, si disponemos de varias cuentas y queremos que todas las cuentas cuenten con los mismos elementos de notificación, que es lo que yo realmente, para lo que yo realmente quiero esta utilidad, lo que voy a hacer no es seleccionar cada una de ellas, sino que me voy a ir a la opción principal de todos los canales, All Channels, ¿de acuerdo? Y desde aquí voy a poder configurar las opciones de todas las cuentas y las opciones personales, también para todas ellas. Y de esa manera, desde un mismo sitio, voy a configurar que todas trabajen de la misma manera. No tengo que ir una a una. Si después las quiero personalizar, yo lo que haría, primero configuro todas y después me voy a la que quiero personalizar y la configuro a la otra manera. ¿Vale? En lugar de ir una a una. Entonces, aquí es tan sencillo como... Esto vendría a ser los servicios de atención al cliente. Es decir, de alguna forma, si quiero todas aquellas notificaciones que funcionen para atender a la persona, notificaciones que el programa considere que son importantes, si quiero que me avise o no. Pues yo lo que hago es, por defecto, establecer que en todas mis cuentas sea prioritario. Porque lo que quiero es estar al tanto de cualquier notificación que pudiera haber por parte de mis usuarios. La siguiente, igual. En el Sentiment Tracking viene a ser de alguna manera cuando las interacciones con los usuarios comienzan a ser muy elevadas. ¿Vale? Porque a lo mejor un tweet ha generado muchos retweets, o un comentario o una publicación muchos comentarios. Entonces lo que hacemos es que favorecemos que ese seguimiento del sentimiento que ha originado también nos notifiquen por eso. Entonces lo que hacemos también es marcarlo como on. Bien, ojito, el link shortening lo dejamos desmarcado. ¿Por qué? Porque lo que nos va a hacer es que si nosotros llegáramos a utilizar esta aplicación, porque nos interesara en un momento determinado para publicar tweets o contenido en Facebook, que lo podemos hacer, si incluimos un link, nos lo va a cortar con esto. Y lo que va a pasar es que si lo acortamos e incluimos alguna imagen, puede que no aparezca, que no se embeba, ¿vale? Entonces, ese lo vamos a dejar por defecto desmarcado. Y la priorización inteligente la vamos a dejar que el programa de momento la gestione él. Importante, tenemos que guardar de esta parte las opciones que se hayan modificado. Decimos Save Account Settings y OK. Cuando termine de guardarlo, perfecto. Nos vamos a Personal Settings. Sí, dale otra vez a guardar porque a veces tarda. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es establecer las configuraciones personales de cada una de las cuentas, de todas. Entonces, ¿queremos recibir un resumen diario? Sí. ¿Queremos recibir elementos priorizados? También. ¿Queremos que se nos autoborren elementos que no sean considerados como importantes? Pues no. Porque hasta que nosotros no determinemos si es importante o no, no vamos a dejar que la máquina lo borre. ¿Queremos que nos informen sobre elementos que hayan sido asignados para cada una de las cuentas? También. El feed, errores de publicación de feed, pues sí, porque si a lo mejor tenemos configurado una RSS y no se publica, que nos notifique que hay un error, ¿de acuerdo? Notificarnos también todas las novedades en los ítems, lo dejamos como activado. Y para la publicación, porque con esta herramienta gratuita, os recuerdo, podemos hacer también programación de tweets, si nos interesara. Pues lo que vamos a hacer también es marcarlo por defecto para el caso de que alguna vez quisiéramos
programar algún tweet para que se publique. Y siempre acordaros de guardar y de confirmar. ¿Vale? Una vez que termine de guardar, si es que termina de guardar alguna vez, ya está. Vale. Como información adicional, aquí, si por ejemplo gestionarais las cuentas de una empresa, tuvierais un community manager, un social media, y vosotros fuerais los gerentes y no fuerais los communities, aquí podríais, dentro de la misma cuenta, agregar a diferentes personas que estén asociadas con vuestra cuenta, pero esta opción ya es de pago. De esa manera la empresa sí que puede controlar el trabajo que está haciendo el community realmente, si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal. Si no, serían cuentas independientes que para el caso viene a ser lo mismo. De aquí también, como información adicional, podéis configurar RSS feeds, pero yo prefiero utilizarlas por otro lado, y establecer una serie de elementos de palabras clave, pero no es la parte que a mí me interesa. A mí la parte que me interesa, y pese a que aquí me he metido en la parte de analítica, la parte de analítica la vamos a dejar para Social Bro, ¿vale? Tenemos aquí esta otra herramienta que te permite tener este indicador, pero como Social Bro me lo da en español, yo prefiero utilizar una que no estar mezclando para tener varias. Lo que pasa que, bueno, le he dado para que lo cargue, para que lo vierais, y nos vamos a ir a los mensajes, a ver si carga. Me va lentito. Bueno, mientras que termina de cargar, os voy a enseñar el gráfico que ha salido de cuándo es las mejores horas que tengo para chatear, para interactuar con mis usuarios. Si os fijáis, fijaos qué chulo, qué bonito que va a quedar. Pero eso te lo han puesto ahí. Sí. Ahora mismo, es que yo ya lo tengo solicitado desde hace tiempo. Pero que nos aparecerá en la pantalla. Claro, os aparecerá lo mismo. A vosotros ahora mismo, como lo acabáis, es la primera vez que lo habéis solicitado, el tracking va a ser el primero que haga. Tiene que saber cuáles son las interacciones que tenéis. En el caso de Juan, como no ha hecho nada más que publicar un tweet, pues no tendrá mucha interacción, luego tendrás que hacer algo más. Quiero decir, tiene que haber movimiento para que realmente se pueda monitorizar la cuenta. Una vez que lo hayáis solicitado por primera vez, ya es continuo. Cada vez que entre, lo que hará será un baremo y un análisis entre los usuarios que tenéis y los seguidores, a quienes seguís y quienes os siguen, y el número de tweets. Y lo que hará será ir modificando poquito a poco el gráfico. Entonces, en mi caso digo que mirad qué interesante, porque si os fijáis, y pese a ser una cuenta de un usuario que en teoría es español, yo antes toda esta parte de aquí la tenía con estos circulitos de madrugada. Y sin embargo, desde que he empezado a buscar usuarios en Latinoamérica para difundir el mensaje, iba a decir evangelizador aquí, como si yo fuese un pastor evangélico, pero no. Toda la información que yo transmito sobre el tema social media, y como la información que doy ahora mismo está mezclando dos idiomas, el español y el inglés, ya se está apreciando un crecimiento de interacción por parte de usuarios latinoamericanos que ahora, a altas horas de la noche, se están interesando por el contenido que yo publico. Con lo cual, ya tengo que empezar a molestarme en publicar determinado contenido aquí. Y si os fijáis, esto es muy chulo porque, claro, al ver, son como gráficas ondulantes que van generando las estadísticas, pues si os fijáis, aquí, por ejemplo, el sábado a las 5 de la tarde tengo un 34% de mis seguidores que están en línea, el viernes tengo un 43%, pero lo más flipante es que el jueves a las 5 de la tarde tengo el 47%, casi el 50% de los usuarios que me siguen, 4.000 seguidores que están activos y leyendo lo que yo publico. Entonces, de aquí, obviamente, voy a tener elementos que sean muy pequeños y elementos que tengan mayor interacción. Lo que voy a hacer es fijarme en aquellos elementos o en aquellos días en donde el volumen... Vale. Da igual. Nos fijamos en aquellos elementos y en aquellos días donde la interacción que haya con los usuarios sea sustancialmente mayor. Y buscamos una horquilla horaria. ¿Quiere decirse con esto? Aquí tenemos las horas. Yo, por ejemplo, un lunes a las 12 del mediodía tengo un 39, casi un 40% de seguidores que están en línea. Y si os fijáis, tengo el lunes a las 12
el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Sin embargo, el sábado y el domingo a las 12 es cuando menos interacción tengo. Con lo cual, ¿qué es lo que haré? En IFTTT, cuando la configure, me iré al parámetro de la función horaria que me permita todos los días de la semana, desde el lunes hasta el viernes a las 12, publicar un tweet. Tweet que me venda, entre comillas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sé que no el sumatorio, pero la media aproximada de usuarios, una mayoría interesante e importante, van a estar conectados. ¿Vale? Lo que puedo hacer no es solamente fijarme en el de las 12, que es el más gordito. Esto es porque está en la hora del almuerzo. Pero, por ejemplo, me puedo fijar que a lo mejor un 30% también puede ser interesante a las 8 de la mañana o a las 9. ¿Qué quiere decir esto? Para aquellos que estéis desempleados, es buena hora para mandar ofertas de empleo y resúmenes de ofertas de empleo. Yo, por ejemplo, lo que hacía, a título de anécdota, cuando iba a sacar a mi perro, hace un año, lo que hacía era con mi terminal móvil, mi dispositivo, tenía guardada mi búsqueda en Twitter de búsqueda empleo Valencia, empleo Castellón, y todos los resultados que yo tenía y que encontraba los iba retuiteando. Entonces se iban publicando a partir de las 8 de la mañana, de manera manual. Iba con mi perro paseando y lo iba haciendo, un retweet. Y todo lo que se iba publicando lo iba haciendo yo. De esa forma sé que la gente que está aquí está recibiendo esos tweets. ¿Vale? Y después lo único que tengo que hacer es fijarme cuándo me interesa más y verlo. A lo mejor a las 8 de la tarde no tanto, pero no tanto a lo mejor el lunes, como si el martes y el jueves. Y a las 9 de la noche, ¡buah! Que parece que todo el mundo está cenando, pero aquí tenéis un 38, casi un 40%, y aquí a las 10 de la noche un 34% de usuarios. Entonces, con esto es una gráfica que os sirve muy bien para coger y programar tweets. Lo bueno que tiene esta aplicación, si os gusta manejar Hootsuite, que la lleva integrada. Lo que pasa es que tendréis que entrar a la programación de tweets de manera manual, ¿vale? Y también lleva integración con Buffer, que es otra aplicación para la programación de tweets. ¿Vale? Como lo que me interesaba que vierais es esto, una vez que tengáis el reporte lo vais a recibir en vuestro correo electrónico y a partir de ese momento ya podréis conocer cuáles son las mejores horas para tuitear. Lo que tenéis que hacer, configurar las herramientas para la generación de contenido y la publicación de contenido, ¿vale? Para conseguir que haya una publicación constante de contenido a las 24 horas y en función de eso atraer a vuestro público para que os lea. ¿De acuerdo?